Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Libérese de las ataduras. Vamos a buscar ahí en Juan 11:44. Juan 11:44. Cuando lo tengan pueden ponerse en pie. Juan 11:44 dice: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Padre que estás en gloria, agradezco el momento que tú me permites leer tu palabra. Pido la intervención de tu Espíritu. Ayúdeme, Señor, a poder darme a entender que cada uno de nosotros puede estar, Señor, a la expectativa con lo que tú quieres poner en nuestro corazón en esta hora. Te damos la gloria y la alabanza que solamente a ti te corresponde. Que a medida que escuchemos esta palabra de verdad, nuestras almas puedan ser libres de cualquier atadura, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos esa unción liberadora sobre cada uno de nosotros a medida de que escuchamos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando Lázaro, hermano, fue vuelto a la vida, como vemos aquí, aún conservaba en su cuerpo ataduras. Sus ataduras malolientes le recordaban precisamente de dónde había salido. ¿De dónde había salido? De la misma muerte. Eso le recordaban esas ataduras malolientes. Dentro de ellas había un ser lleno de vida, que el Señor le había dado un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, ¿no? Bueno, una nueva oportunidad. Pero repito, las vendas malolientes le recordaban precisamente de dónde había salido. De igual forma sucede con nosotros, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo, sucede uno de los milagros, el mayor milagro de todos, el nuevo nacimiento. Pero al igual que Lázaro, también conservamos en nuestra alma una naturaleza pecaminosa, hermano, maloliente, que nos recuerda precisamente de dónde Jesús nos sacó. ¿De dónde Jesús nos sacó? Del pecado. ¿Y qué es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Se da cuenta el simbolismo de Lázaro? Hermano, qué importante es verlo desde ese punto de vista, porque refleja lo que sucede en el nuevo nacimiento. Hay una nueva vida en nosotros, pero al mismo tiempo está enquistada una naturaleza vieja que el Señor nos la ha quitado, ¿verdad? Y que nos recuerda precisamente de donde Dios nos ha sacado. Pero el problema de esa vieja naturaleza es que si no tenemos cuidado, puede atarnos, hermano, a patrones de conducta pecaminosos, patrones de conducta que nosotros pues lo hemos aprendido estando en el mundo y que obviamente venimos arrastrando. Aún estando en el Evangelio, aún tenemos cosas, actitudes, pensamientos, comportamientos que tendemos a repetirlos ya en el cristianismo, ya como hijos de Dios, cosa que no debe de ser así. Porque el Señor nos llama a una vida nueva, a una novedad de vida. Pero repito, está esa situación con la cual nosotros constantemente luchamos. ¿Usted lucha con usted mismo todos los días? Yo sí, hermano. Entonces ahí le digo, tengamos mucho cuidado, porque esas cosas lo que pretenden es atarnos para que no disfrutemos la vida abundante de la cual el Señor pues nos ha dado. La buena noticia es que Dios quiere y desea, hermano, vernos libres a nosotros. Porque ¿qué sucedió cuando la gente vio a Lázaro atado? ¿Qué dijo Jesús? Déjenlo así, tal cual. No, ¿verdad? ¿Qué dijo?
desatadle y dejadle ir. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la responsabilidad nuestra de mantenernos libres es de nosotros. Dios nos ha dado la provisión, pero de nosotros es tomarla para poder liberarnos de todo aquello que nos pueda estar atando, hermanos. Así que ese es el deseo de Dios para usted en esta mañana, que lo desate, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, cualquier patrón de conducta negativo o situación adversa, que la verdad lo haga libre y pueda disfrutar esa novedad de vida a la cual Dios nos ha llamado. Y hemos estado considerando, hermano, la tentación consumada, y que el gusto que puede quedar al estar practicando esto puede convertirse en una atadura, ¿verdad? Y es lo que hemos venido hablando, ¿no? El peligro del caer en la tentación, ceder a ella, y el gusto que nos queda por seguir practicándola puede convertirse en un momento dado en una atadura. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta, hermano, cómo Jesucristo ha vencido las tentaciones, ¿verdad? Y lo hemos podido ver, ¿no? Una vida llena del poder del Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la palabra de Dios son precisamente herramientas que Jesús mismo utilizó en su momento para vencer las tentaciones. Y hemos estado hablando extensamente sobre eso, hermano. Y bueno, para que la tentación, ¿verdad?, no se vaya a convertir en una atadura, pues lo mejor es vencerla, ¿verdad?, en el momento. Pero la realidad que a veces enfrentamos, hermano, cotidianamente, es que muchas veces, hermanos, cedemos a las tentaciones. Lo ideal es no ceder a las tentaciones. Y ya le digo, presentamos ese caso donde Jesús la enfrentó, no cedió, utilizó las armas, y Dios quiere que mantengamos ese estilo de vida. La tentación es inevitable, va a llegar a ti, hermano, y debemos de estar preparados para enfrentarla y no caer en ella. Pero repito, lamentablemente muchas veces cedemos a esas situaciones. Y aquí es donde viene la acusación, aquí es donde viene la culpa, que se convierte en una atadura que nos impide avanzar, hermano, que nos impide desarrollarnos efectivamente en el servicio de Dios. La culpa nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la comunión con Dios. Una conciencia culpable hace eso. ¿Se acuerda el caso de Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué sucedió? ¿Mantuvieron la comunión con Jehová? Jehová quería tener comunión con ellos, porque Jehová los andaba buscando. Pero ¿qué sucedía con la conciencia culpable? Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Adán y Eva andaban huyendo de aquel que podía ayudarles. Y eso es lo que hace una conciencia culpable. Nos aleja de aquel que puede restaurar nuestras vidas. Nos pone un montón de peros y pretextos. ¿Con qué propósito? Atarnos, hermano, mantenernos estancados. Y es lo que el Señor no quiere. Si hemos cedido a alguna tentación y viene la culpabilidad, sepa que hay respuesta para ser libre de ella. ¿Está interesado usted en escucharlo? Bueno, hermano, fíjese bien. Después de la tentación, repito, quizás el ataque más insistente y frecuente es la acusación, la culpa. Satanás suele utilizar la tentación y la culpa como su arma espiritual. Para él es la espada. Así como nosotros los cristianos tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también Satanás tiene una espada de doble filo, con la cual hay que tener cuidado. La cual es, por un lado, la tentación, y por el otro, la acusación. Esa es la espada que ocupa Satanás para destruirnos, hermano. ¿Me escuchó? Porque una conciencia culpable no solamente nos limita en la comunión con Dios, sino que hay personas
que al no poder lidiar con esa situación, pueden hasta atentar contra su vida y pueden hasta matarse. Ejemplo, Judas. ¿Qué llevó Judas, hermano, a la muerte física y espiritual? Una conciencia culpable. Dice la palabra del Señor que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, regresó las monedas, ¿verdad?, con las cuales pues había traicionado a Jesús, y él dijo: yo he hecho algo malo. Pero los sumos sacerdotes, los sacerdotes dijeron: bueno, a nosotros qué nos importa, ¿verdad? Nosotros ya obtuvimos lo que queríamos, allá tú con tu carga de conciencia. Y todos, hermanos, sabemos que esa culpabilidad no lo llevó a la cruz a pedirle perdón a Jesús, sino que lo llevó ¿a qué? A que se colgara en un árbol, hermano, y que se destruyera física y espiritualmente. ¿Usted cree que Judas hubiese sido perdonado si hubiese buscado la fuente del perdón, que es Cristo? Claro que sí, pero la culpabilidad nos aleja de la bendición, nos aleja de la fuente, con el propósito de destruirnos, hermano. La acusación es una de las armas preferidas del enemigo para destruir, y está destruyendo a mucho pueblo de Dios, hermano. Así que cuidado con esa espada de Satanás, que es de doble filo, que se llama tentación y acusación. Fíjate cómo funciona esa espada de Satanás. Cuando viene la tentación, por un lado nos tienta diciendo: ¿por qué no lo pruebas? Todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta. Además puedes pasar inadvertido. Eso es el comienzo, ¿no? Pero ya después que hemos comido del fruto prohibido, él cambia el tono. Él cambia el tono, ¿verdad? Y ahí viene el otro lado de la espada. Y él dice: ¿qué clase de cristiano eres? Fíjese cómo cambian las cosas. Después que te está endulzando a probar lo prohibido, decir: hombre, todo el mundo lo hace. Tranquilo, nadie te está viendo. Hazlo. No seas tan radical, no seas tan fanático, no seas tan religioso. Si miras que hasta líderes muy reconocidos han cedido a eso, y se dan esas cuestiones. ¿Y por qué tú no? Ahí está el enemigo endulzando el oído. Pero después que hemos comido la fruta prohibida, viene otro lado de la moneda, hermano. Viene otro filo de la espada. Viene la acusación. Y empieza el enemigo a decirte: bueno, ¿qué clase de cristiano eres que has hecho esas cosas? Tú eres un hipócrita. Tú eres indigno de estar aquí en esta congregación. Tú levantando las manos. Acordate lo que hiciste con ellas. Qué hipócrita fuiste. ¿Y para dónde vas? A la iglesia. A la iglesia vas. ¿Te acordás de dónde saliste anoche? De un motel saliste y ahora vas a la iglesia. Qué sinvergüenza sos. Me equivoco. Así trabaja el diablo. Esa es la espada del enemigo. Esa es la espada, hermano, del adversario. Por un lado te seduce, te empalaga, ¿verdad? Y por el otro lado, ya cuando has probado lo que no debes de probar, entra la acusación con el propósito de envilecerte, hacerte sentir poca cosa y alejarte de la comunión con Dios, porque sabe que estando en Dios tenemos victoria. Fuera de Él hay derrota. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. El diablo lo sabe, y por eso es que lo que procura es que el cristiano esté lo más lejos, que no tenga comunión, que no esté pegado a la vid, sino que viva un evangelio light, un evangelio frívolo, un evangelio sin compromiso. Porque si eso está sucediendo, esa persona no es, hermano, un digno contrincante de él.
Así que el enemigo lo que desea es tenerlo a usted aislado de la fuente de la bendición que Dios. La acusación hace eso. Porque cuando uno está con una conciencia culpable, ni orar puede, hermano. ¿Me escuchó? Uno no puede orar porque está constantemente la voz diciéndote: qué bárbaro, vas ahora y vos crees que Dios te va a escuchar. Dios no escucha a gente pecadora. Y empieza el enemigo, hermano, a borbandearnos con palabras, y a veces ocupa las mismas escrituras para detenernos, hermano. Y nos empieza a resonar aquel salmo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, el de puro corazón. Y uno no se siente indigno de subir al monte. ¿Me escuchó? El salmista dijo también, ¿verdad?, que Dios escucha a los de limpio corazón, ¿verdad? Y uno se le vienen esos versículos bíblicos y la misma palabra está ocupando el enemigo para detenerte. ¿Qué es lo que quiso hacer con el mismo Jesús? Escrito está, le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti. Así que lánzate. No es de extrañar que el enemigo también ocupe palabra de Dios para denigrarte. ¿Me escuchó, amado? Para detenerte, para acusarte. Él es bien astuto. Ocupa la misma palabra de Dios para acusarte y para detenerte. Es tremendo, hermano. Nuestro adversario no debemos de tenerlo en poco, ¿verdad? Debemos de conocer las artimañas de Satanás. Entonces, esta es una. Así que cuidado con eso. Y repito, creo que todos más de alguna vez, yo digo que más de una vez, hemos escuchado esa voz mentirosa y odiosa en nuestra conciencia, hermano, para hacernos sentir desalentados, derrotados, ¿verdad?, a través de la culpa. La buena noticia es que Dios nos ha dado un recurso para liberarnos de esa atadura. Por eso es muy importante el congregarme. ¿Me escuchó, iglesia? Que cuando usted se siente así, ¿verdad?, que indigno, que usted le mete un montón de cosas en su mente, que lo quieren frenar, que lo quieren detener, usted debe de saber que lo que el enemigo no quiere es que usted tenga un encuentro con Dios, porque si lo tiene, usted va a ser libre. Es a través de la exposición de la palabra como se nos abre el entendimiento y nos dice: Padre, ahora entiendo que estoy metido en una mentira. Ayúdame, Señor, que esta verdad me libere del engaño, del error, y pueda yo ser libre y continuar mi camino. Y eso es lo que Dios quiere hacer con muchas vidas aquí. Que usted se libere de esa atadura de la culpabilidad y pueda seguir en el camino al cual Dios le ha trazado, amado. Quiero que busque Apocalipsis 12. Porque ahí tenemos precisamente el recurso que el Señor nos ha dado para cortar la venda, la atadura de la acusación de nosotros. Apocalipsis capítulo 12:10. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice así: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién ha sido lanzado fuera? Fíjese que Satanás se le conoce como el acusador. Y hoy se da cuenta por qué razón, ¿verdad? Porque es una de las armas que él ocupa y que no le ha fallado. A muchos ha detenido así y está deteniendo a través de la acusación. Y aquí se nos revela tal cual. Y dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿De quiénes? ¿De los impíos? ¿De los que están en el mundo? No, de nosotros. Mire, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Wow. Wow. Ya ves, se da cuenta que Satanás no anda tentando a la gente. No, si para eso tiene sus soldados rasos. El enemigo, Satanás, lo que hace hoy en día es estar allá en el trono, en la corte celestial, acusándolo a usted
y acusándome a mí todo el día. Así que imagínense cuánta gente hay en el mundo, cuánto creyente. Bien ocupado de estar el enemigo allá, ¿ves? Así que no creas que Satanás está aquí. No. Aquí los demonios polulan, hermanos. Aquí los demonios, los soldaditos rasos son los con los cuales nos enfrentamos nosotros por lo general. Porque el propósito de Satanás es ir cabal a las cortes celestiales a presentar casos en tu contra, para que se armen argumentos con el propósito de detener la bendición de Dios para tu vida. Ese es el propósito de Satanás. Es tremendo, hermano. Y ahí lo vemos claramente. De día y de noche el acusador está precisamente delante del juez justo, que es Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y aquí está la clave. ¿Cómo poder ser libre de la atadura llamada acusación o la culpa? Y ellos le han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Y aquí me voy a detener. Porque ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso de la sangre del Cordero? Está hablando del sacrificio de Cristo. Hermano, en la cruz del Calvario sucedió algo maravilloso. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La maldición que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados la asumió Él, para que usted y yo seamos bendecidos por parte de Dios. Y esta es una verdad liberadora, maravillosa, porque a través del sacrificio de Cristo el Señor Jehová estaba dando un veredicto, una sentencia a todos nuestros pecados, de tal manera de poder ser libre de toda acusación, porque ya Cristo pagó el precio por tus pecados. ¿Me escuchó? De tal manera que ya no hay quien pueda acusarte, porque ya no debes nada. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y este es algo maravilloso. Pero lamentablemente, aunque está esa verdad latente, mucho creyente no la vive. No la estamos viviendo. Y estamos siendo esclavizados por mentiras, cuando deberíamos de estar gozando de la libertad por la verdad que se nos ha sido ya conferida. Hermano, ahí claramente dice que le hemos vencido por medio del sacrificio del Cordero. Y a esto, hermanos, se le llama justificación. Fíjese bien. Y esto se constituye en una arma, hermano, para nosotros. La justificación que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio es una arma para nosotros defensiva, que nos guarda de la acusación y de la culpa. Ahí en Efesios 6:14 dice que vestidos, dice la palabra, con la coraza ¿de qué? De justicia. Está hablando de la justicia ¿de quién? De la justicia de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vestido de la coraza de justicia. ¿Por qué nos está diciendo eso el apóstol? Porque sabe que vamos a ser acusados, porque sabe el enemigo porque sabe Dios que va a venir un momento dado la culpa a tu oído, a tu mente, a tratar de detenerte, a tratar de destruirte. Pero la coraza de justicia hace que esos dardos de fuego no penetren en tu corazón ni en tu mente. Por eso es importante estar debidamente, hermano, equipados con la armadura que Dios nos ha dado. ¿Me escuchó? ¿Por qué le digo que la justificación se constituye precisamente en esa arma, en esa herramienta que nos liberta de la atadura de la acusación? Bueno, escuche bien. Quiero definir qué es justificación. Dice que es absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable.
En otras palabras, es el acto de Dios de quitar la culpa. Mire qué cosa más maravillosa. ¿Qué es la justificación? Es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que la justificación nos libra a nosotros de ser presa de la acusación y de la culpa. Hay dos conceptos de justificación en la Escritura que es muy importante a considerar, hermano. Y eso obviamente asegura paz en tiempos de acusación. Mantiene esa coraza de justicia en su lugar. Primero, debemos de saber que esa justificación, ese acto de Dios de declararte libre de culpa, viene por un acto soberano de Dios. No es algo que usted lo haya merecido, sino porque Él le ha placido darlo. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo que a usted no le cuesta nada. Ya Cristo pagó en la cruz por eso. La Escritura dice que por gracia hemos sido salvos, que no es por obras, pero eso no quiere decir que no les haya costado. El hecho de que Dios nos dé un regalo no quiere decir que no haya pagado un precio por lo que te ha dado. Lo mismo sucede con la salvación. La salvación para nosotros es gratuita, no nos cuesta nada, pero sí le costó a Cristo. ¿Me escuchó, hermano? Así que debemos de tener en mente esto, que es algo que Dios lo da gratuitamente, pero ya Cristo lo pagó en su sacrificio. Esa bendición de ser justificado y ser libre de culpa, libre de acusación, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? En Tito 3:4, quiero que vaya por favor conmigo, y nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos que hacer es simplemente creer en eso. Creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo uno es salvo? ¿Cómo uno es salvo? Por fe. Así dice la Escritura, ¿no? Por fe y no por obras de justicia. Por fe. Hermano, todo lo que Dios tiene para nosotros, viene a través de la fe. La fe es muy importante. La fe es muy importante. Así que esa justificación se activa a través del que tú creas. Por favor, amado, no le esté creyendo las mentiras a Satanás. Créale a la verdad de Dios. Créale a la verdad de Dios. Y una verdad de Dios es que usted es declarado justo, libre de culpa. Ya no hay quien lo condene. Y el Señor ya pagó un precio por usted. Pecados pasados, presentes y futuros fueron, hermano, absueltos en la cruz del Calvario. Y esta es una verdad maravillosa. Si no fuera así, no pudiéramos tener acceso a Dios. Eso es algo maravilloso. Pero repito, se activa por el creer. Yo no he visto el cielo, pero yo creo que está ese lugar. Entonces, lo mismo sucede con las otras cosas que Dios nos ha prometido. ¿Ya tiene usted allí, Tito 3? Vale. Mire lo que dice, amado. Lo que habla sobre la justificación y cómo se aplica. Dice, Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. En otras palabras, Cristo pagó el precio, amado. Cristo pagó el precio por ser salvo, porque tú seas salvo. Cristo pagó el precio para que tú tengas tu nombre escrito allá en el libro de la vida. Pero todo se desata a través de la fe. Y dice ahí en el 7, ¿para qué?
justificados por su gracia, por un don inmerecido, viniésemos a ser hechos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? No se requiere una obra extra para que usted adquiera esa justificación. Eso viene precisamente cuando yo creo en el Señor Jesucristo. Me es dada por gracia, como dice ahí, para que justificados por su gracia. Así que esto es algo muy importante. Así es como yo me apropio de estas bendiciones espirituales, cuando yo creo en lo que Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, que no solamente fue una historia muy dura, muy fuerte y sanguinaria, terrible. No, todo eso cuenta de un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia para personas que no lo merecíamos. Ese es nuestro Padre Celestial. De tal manera nos amó nuestro Dios, que aún siendo pecadores, dio su vida nuestro Señor Jesús por nosotros. Esa es gracia. ¿Me escucha, amado? Así que ahí podemos darnos cuenta que la justicia viene precisamente por un acto soberano de Dios. Dios te la da a ti. Dios te mira a ti justo, inocente, no debes nada. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó esa sentencia. Algo maravilloso. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, vamos a Zacarías, hermano, 3, por favor. Es esa justificación adquirida por la fe en Cristo que nos protege contra las acusaciones satánicas. Ahí en Zacarías lo vemos claramente. Tenemos una revelación de lo que sucede allá, hermano mío, en las cortes celestiales. Zacarías 3, por favor, versículo 1 al 3. Ahí vamos a ver cómo funciona la justificación. ¿Lo tenemos? Va. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, un paréntesis, no se refiere a Josué el conquistador, este es otro Josué. Este es otro Josué que vino de Babilonia a Jerusalén y que Dios lo invistió precisamente para fungir como sumo sacerdote en su templo. No vaya a confundir, no vaya a creer que este Josué se refiere al conquistador que estuvo con Moisés. No, es otro. ¿Está claro? Bien. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba... Vea la escena, vea el escenario, vea los que están presentes en esa corte. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Es decir, ¿delante de quién? Jesucristo. El ángel de Jehová se refiere a Jesucristo. Cuando usted lee aquí el ángel de Jehová, es Jesucristo. Y dice: cual estaba delante de Jesucristo, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Con qué propósito? Ahí tenemos una revelación de lo que sucede en las cortes celestiales. Ahí en Apocalipsis dice que nos acusa de día y de noche. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico. Mire cómo la palabra se complementa. Y Satanás estaba a su mano derecha con el propósito de acusarle. Y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando de Josué. Fíjese de dónde había sido arrebatado Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahí nos podemos dar cuenta por qué razón Satanás lo acusaba. Porque estaba vestido con vestiduras
viles. Era lógico que estaba señalando el enemigo el error, el defecto, que es lo que hace Satanás, ¿verdad? Y ahí estaba, mire la escena, ahí tenemos quiénes están en la corte celestial. Bueno, está el juez. ¿Quién es el juez? Jehová. El que dice allí, Jehová que ha escogido Jerusalén, te reprenda, le dice a Satanás. Jehová es el juez, hermano. Fíjese bien, Jesús, ¿quién es? Es nuestro abogado. Y un abogado defensor, que alega, que argumenta constantemente a tu favor. Él no te acusa. Para eso está el otro personaje, que aquí lo podemos llamar como el fiscal, porque el fiscal es el que acusa. Yo no sé si cuántos han ido ustedes a una corte, los han citado, qué sé yo, y ahí usted puede ver bien la escena. Ya está sentado con un gran mazo, ¿verdad? El juez. Y allá está en el banquillo de acusados, todo cabizbajo, el que está escuchando el por qué lo tienen ahí, que en este caso es Josué, ¿verdad? Y ahí está en el banquillo de los acusados. Y el fiscal está constantemente presentando los alegatos y diciendo: mira cómo está vestido, indigno, no debería de estar cerca de ti. Pero a la par de él está nuestro abogado. Está aquel que nos defiende, está aquel que está intercediendo también de noche y de día a favor de usted y a favor de mí. Por eso es un error decir que Cristo está aquí. Quien está aquí es el Espíritu Santo. Jesús está en lo mejor de presentar defensa a usted allá en el tribunal, allá en las cortes. ¿Me escuchó, iglesia? Sepamos diferenciar los propósitos de la Trinidad. Aquí quien está con nosotros es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el otro como Jesús, el mismo, solo es el Espíritu Santo. Pero Jesús, el de la historia bíblica, Él no está aquí. Él está en la corte, Él está sentado junto al juez, escuchando los alegatos del fiscal, del acusador. Y en su momento se va a parar a callarle la boca a ese enemigo. ¿Me escuchó? Pero lo deja hablar. Lo deja hablar. Porque así es una corte. Tienen que hablar ambas partes. Qué tremendo, ¿no? Bueno. Ahí tenemos precisamente 4 personajes en esa corte: el juez, el acusado, el defensor y el acusador, ¿verdad? Que es Satanás. Vemos en esta escena que Josué está parado en la presencia de Dios con ropas comunes o viles que representan nuestros pecados. Aquí el sumo sacerdote Josué representa, hermano, a la iglesia. Representa a la iglesia, ¿verdad? Nos representa a nosotros, los mortales aquí. Y bueno, y dice que está con ropas comunes, es decir, con ropas pecaminosas. Y por eso es que el fiscal está acusando. Lo que ve, por lo que ve, él acusa. Él miraba ropas inmundas y por eso acusaba, ¿verdad? Y decía: míralo, le decía al juez, él merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él debe de ser consumido por tu ira. Y esos son los alegatos del enemigo, ¿verdad? Satanás, hermano, persiste en señalar nuestras faltas y debilidades ante Dios. ¿Me escuchó? Ese es el propósito del enemigo: señalar tus faltas y tus debilidades ante Dios. Ahí como lo vemos, ¿verdad? Y exige que nos elimine. Eso es lo que espera el fiscal. Eso es lo que quiere su adversario. ¿Qué es lo que persiguen los fiscales en lo terrenal? Si es posible, la cadena perpetua. Y si se puede en un país, la muerte. Es lo que persiguen los fiscales. ¿Sí o no? Así que el acusador y el fiscal lo que pretende es eliminarte de una forma legal.
ante el Padre. Terrible, hermano. Y bueno, por eso es que señala nuestras faltas y debilidades, que como repito, y dije al inicio, están inherentes en nosotros, porque aunque hemos nacido de nuevo, tenemos esta naturaleza pecaminosa con la cual luchamos todos los días. Y eso le da ocasión al enemigo de acusarte a ti. Y te dice, mira si es mentiroso, mira lo que hizo, mira si es león, mira si es leisto, es pleitisto, si todavía es amigo de lo ajeno, si es picaflor, mira, todavía no se le ha quitado eso. Y el enemigo está señalándote a ti tus debilidades, que obviamente están, porque nadie me va a decir que no tiene debilidades aquí. ¿No estoy delante de gente santa aquí? ¿Cómo no? Yo estoy delante de gente santa aquí. Una santidad que al igual que la justificación me ha sido adquirida, pero debo de vivir como tal. Por eso es que a veces dudamos y decimos, santo yo no creo, pero ante los ojos de Dios ustedes santos. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Yo necesito que comprenda esa verdad que sucedió allí, hombre. Y bueno, en ese momento que el enemigo nos está señalando nuestra naturaleza pecaminosa aún inherente, con la cual trastabillamos y a veces hasta caemos, y nos está diciendo, elimínalo, mátalo, destrúyelo, no merece tus bendiciones, aléjalo de ti, tú eres santo, tú no toleras el pecado. Y su alegato es correcto. ¿Sí o no? Su alegato es correcto. Pero aquí donde viene el juez y le calla la boca al fiscal. Y le dice, tú no eres juez. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Tú no eres juez, le dice al fiscal. Tú eres el acusador. Yo soy el que va a dar el veredicto. Tú no tienes por qué decirme lo que me corresponde hacer. Yo soy el juez. Yo soy el que tomo las decisiones. ¿Qué le dijo aquí el juez a Satanás? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ¿qué dice? Que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mira, hermano, el Señor le dice, no eres juez, no puedes juzgar a mi pueblo, a quien yo escogí, a quien yo santifiqué, a quien justifiqué a través de la sangre de mi Hijo. Usted es escogido de Dios. ¿Me escuchó? Allí en Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido de Dios. Así que Jehová que te ha escogido a ti, Jehová te ha escogido a ti. Por lo tanto, no tengas miedo de las acusaciones del adversario, porque Jehová tu Dios te tiene cubierto. ¿A través de quién? De la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha rescatado, al igual que a Josué, de las mismas llamas del juicio, hermano.
Por eso es que dice allí, ¿verdad? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El incendio significa juicio. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. El Señor nos ha arrebatado del juicio que nos merecíamos. Pero por lo que hizo Cristo, ahora Él nos ha trasladado a su reino de luz. Ahora Él nos ha trasladado a un reino de bendición, donde somos llamados hijos del Altísimo. Y ese es algo maravilloso, amado. Así que usted, al igual que José, hemos sido rescatados del juicio, y por lo tanto las acusaciones del enemigo no tienen fundamento. A eso se refiere Jehová cuando le dice: Jehová te reprenda, yo escogí a este, no porque lo mereciera, yo le escogí por gracia. Y a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él ha sido rescatado del juicio eterno. Yo no puedo maldecir lo que la sangre de mi Hijo ha bendecido. ¿Me escuchó? Nadie puede maldecirlo a usted, porque sobre usted está la sangre del Cordero. Nadie puede maldecir lo que Dios ha maldecido. Nadie puede destruir lo que Dios le ha dado vida. Por eso es que Cristo dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Porque Él es el que le ha dado la vida. No por méritos personales, no porque lo mereciéramos. Él nos ha escogido. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Simplemente creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Simplemente creer. Y mire todos los privilegios. Que aunque el enemigo nos esté señalando: mira, todavía está esa venda hedionda, apestosa, todavía están esas actitudes pecaminosas aún en él. Mira, tú eres santo, santo, santo. ¿Y cómo es que toleras una situación como esa? Pero el Señor no te mira en realidad a ti, mira a Jesucristo en ti. Hermano, el sacrificio de Cristo es algo que no se puede describir realmente con palabras, el alcance que tiene. Por eso es que usted debe de vivir en esa libertad y no permitir que el fiscal le esté dañando su mente y sus sentimientos. ¿Me escuchó? Bueno, aparte de eso, no crea usted que Jesucristo está indiferente o solamente allí viendo, siendo espectador. No, no es así. Allí en Romanos 8, 33, 34. Bueno, 1 Juan 2, 1 dice el papel de nuestro abogado ahí. ¿En qué momento entra en acción? Cuando nosotros, hermanos, estamos en una debilidad evidente o hemos caído en una situación pecaminosa, lo que Cristo desea es que rápidamente tú lo confieses, que inmediatamente tú te pongas a cuenta, y la sangre de Cristo va a limpiar esa iniquidad. Cuando haces eso, el enemigo ya no va a tener forma de cómo acusarte. Pero si tú no confiesas, si tú no te apartas de ese pecado, el enemigo sí va a tener derecho legal de detener tu avance. ¿Me escuchó? Por eso es importante vivir en santidad. No solamente el hecho: qué bonito, ya soy santo, ya soy justificado y voy a vivir como quiero. Eso significa que usted no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo no anda haciendo el pecado por hacerlo, porque hay una simiente santa que lo libra de eso, que le dice: no se debe de hacer eso. Y está esa batalla que tenemos. Total que hoy un verdadero hijo de Dios, si peca, no lo hace porque quiere, como lo hace el mundo, hermano. ¿Me escuchó? Hay debilidades, etcétera, en las cuales uno es expuesto y puede en un momento caer. Cuando eso sucede, lo que Jesús quiere es que inmediatamente nos pongamos a cuenta con el juez. Padre, perdóname.
Ayúdame, Señor, esta es mi debilidad. No la estoy justificando, Padre, pero perdóname y ayúdame. Restáurame. Y ahí está la provisión. Y el Padre dice, ahí está la sangre, límpiate, purifícate. Y ahí lo que dice Primera Juan, ¿verdad? Capítulo 1, donde dice que la sangre de Cristo nos limpia. Es una operación constante. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando usted confiesa esa maldad. Por eso es importante confesión y arrepentimiento. Cuando no hay confesión ni un arrepentimiento genuino, entonces el fiscal sí te va a hacer ley, mi hermano. Así te digo. Te va a detener allá en las cortes celestiales. Va a tener derecho legal de detenerte. Por eso es que aquí se deben de arreglar las cosas. Inmediatamente cuando hemos caído en alguna falta, no porque yo le he buscado, simplemente he caído, he tenido un desliz, sucedió, etcétera, ¿no? Pues yo digo, Padre, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí, perdóname. Bueno, hay perdón, hay restauración, está la sangre en mí. Y tu abogado, cuando mira eso, ya tiene un argumento para presentarlo en la corte celestial y decir, no tiene por qué venir el fiscal a señalar a aquel que ya ha sido lavado con mi sangre. Allí es donde viene el papel del intercesor de Jesucristo, donde empieza a dar sus alegatos, dependiendo de cómo ha sido nuestra actitud con el pecado aquí en esta tierra con nosotros. ¿Qué actitud tenemos con los pecados aquí? Primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjese que el propósito de Dios es que no pequemos, que no estemos atados a esa naturaleza pecaminosa, que seamos libres de esa atadura. Eso es lo que el Señor desea, pero de alguna forma batallamos y a veces hasta sucumbimos ante ellas. Por eso es que después sigue diciendo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene delante de Dios? Del juez, del fiscal. Tenemos un abogado. Y ese abogado no te cuesta nada. Aquí hay que soltar el billullo para que te defiendan. Todo ya está ahí, mire, pagado en la cruz. Todo. Es que a mí me parece algo fabuloso, hermano. Dios ya arregló toda situación probable que pueda venir sobre el cristiano. Ya el Señor ya tiene sus planes de contingencia para levantarlo, para restaurarlo y para taparle la boca al acusador. Él nos pone un abogado. Por eso es que Jesucristo ahora es necesario que esté allá. Cuando estuvo aquí en esta tierra, Él fue profeta, Él fue maestro, el Hijo de Dios. Ahora estando allá, ahora ya cambió de función. Ahora es el sumo sacerdote. Ahora está intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué intercede? Por la misma razón que se lo dijo a Pedrito un día. Fíjate que Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué? Yo he orado a mi Padre para que tú soportes. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora sí, leamos Romanos 8, 33, 34. Cuando nosotros le damos argumento a nuestro abogado, porque es obvio que así como el fiscal recoge argumentos en contra, ¿cómo recoge los argumentos en contra el fiscal, el acusador, Satanás? Por nuestras actitudes pecaminosas. Somos mentirosos a veces, somos lenguistas, somos envidiosos, somos celosos, etcétera, ¿no? Esos son los argumentos con los cuales lleva constantemente ahí, las obras de la carne que muchas veces nosotros a los cuales cedemos y con las cuales estamos constantemente luchando.
Pero cuando estamos con aquella disposición de ir mejorando día a día, de decirle a nuestro Padre: Señor, fíjate de que tengo este problema, ayúdame, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, me dé fuerza para decirle ya no a esta situación, ayúdeme a cortar este ciclo vicioso, ayúdeme, Señor. La palabra del Señor dice, hermano, que Él nos va a ayudar, que el Espíritu Santo está precisamente para santificar al creyente, para ayudarnos a hacer morir las obras de la carne. Es que no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en constante operación en su vida. Y no me refiero solamente a manifestaciones espirituales como los dones. Me refiero a algo más grande, más glorioso, que trasciende la eternidad: a mantener una relación estable con Dios Padre. El Espíritu Santo está constantemente ayudándonos a vivir una vida de santidad. Por eso es que se le llama Espíritu Santo, porque contribuye a la santificación del creyente. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, ayuda y contribuye precisamente a eso, a que a través de este espejo veamos nuestras debilidades y decir: Señor, ayúdeme, tengo este problema, líbrame, perdóname, Padre mío, yo confieso mi pecado y ayúdeme a apartarme de esta maldad. Cuando ve Jesús lo que tú estás haciendo, recoge este argumento, lo lleva a la corte y ante el acusador dice: mira, no hay de qué acusarle. Porque ha confesado, se ha apartado y se ha vestido de mi justicia. Tiene mi sangre encima de él. Por eso es que en Romanos 8:33 dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? ¿Quién entonces acusará? ¡Wow! Cuando hacemos nosotros esa dinámica, confesión, arrepentimiento, y llega ese argumento a nuestro abogado defensor, entonces viene el abogado y dice: no tiene derecho legal de acusar este fiscal a mi hijo o a mi hija, porque ya está a cuenta conmigo. Goza de mi perdón. Está mi sangre sobre él o sobre ella. ¿Me escuchó? Esos son los alegatos que están constantemente allá, hermano, dándose. Pero somos nosotros los que debemos de darle los argumentos a nuestro abogado. Yo no sé si está comprendiendo esta dinámica del reino, hermano, en cuestiones legales. Que no es cuestión que solamente una corte pasiva que ve, no, y que no interactuamos nosotros. ¿Cómo no? Nosotros interactuamos. Y esa es la forma. Nosotros tenemos que darles argumentos, así como el diablo. Muchas veces nosotros le damos argumentos a Satanás por nuestras actitudes pecaminosas, hermano. Démosle argumentos a nuestro abogado para que nos defienda ante el acusador. Y uno de esos argumentos es, repito, confesión, arrepentimiento, limpieza. Cuando eso Jehová lo ve, está visualizando, ¿verdad?, el argumento de Jesús. Y por eso es que en Romanos 8:33, 34 habla precisamente del alegato que hace el abogado. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y cómo llama a Josué allá a Jehová? ¿Cómo lo dice allá en Zacarías? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo llamó a Israel? Yo los he escogido, le dice. Y aquí dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también, ¿qué está haciendo tu abogado? Está intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede? Porque hay un fiscal que constantemente le dice a Jehová: elimínalo.
no es digno de recibir tu bendición, no merece tu favor, no merece lo que tú estás haciendo por él. Mira, todavía tiene esas actitudes pecaminosas, pero cuando hay un corazón sincero, humillado, contrito, y viene al Padre y dice: Señor, perdóname, no solamente se rasca su camisa, sino que se rasca su corazón y dice: Padre, perdóname, tengo esta debilidad, ayúdame, me apropio de los beneficios de la sangre. Es allí donde el fiscal ya no tiene poder absoluto en ti, porque te estás cubriendo en la justicia de Cristo, no te estás justificando a ti mismo. ¿Me escuchó? Y ese es el problema de muchos cristianos. En vez de permitir que sea Dios quien lo justifique, quien le ayude en su proceso, entra él o ella en la justificación. Es que soy débil. Empieza a razonar su pecado, empieza a razonar su debilidad. Es que el Señor sabe que soy de carne. Es que el Señor sabe que tengo esta debilidad. ¿Qué pretendes con eso? ¿Qué estás pretendiendo con eso? Vos estás justificando, como que diciéndote: Padre, tú sabes que soy débil, por lo tanto me puedes tolerar todo lo malo que yo haga. No es así, Señor. No es así. No debe de entender la situación así. No debemos de entrar en una autojustificación, porque eso no sirve de nada. Es la justificación de Cristo la que tiene peso legal para librarte de tu acusador. ¿Me escuchó? No tus propios alegatos, no tus propios argumentos. Es que como hombre uno es débil, hermano, y usted sabe. Dejaría de ser hombre si esa mujer se me insinúa. ¿Qué quiere que haga? Si soy macho. Bien macho va a ser allá en el infierno. Que aguante el fuego, va. Ahí se va a querer ser macho usted. No, hombre, hermano, ese es justificar sus pecados. ¿Cómo quiere que el abogado, cómo quiere usted que usted cree que ese argumento va a servir allá en la corte? Usted justificándose. Por eso es que hay mucho cristiano derrotado hoy en día, porque los argumentos que le está dando al abogado no son coherentes legalmente, porque todo redunda en su autojustificación. Si Dios conoce mi debilidad, si Él sabe, si David lo hizo, Salomón el puño de mujeres que tuvo, si Él comprende. Si usted está en esas tretas de justificar su maldad, usted no va a salir bien librado ahí en la corte. Y el fiscal va a tener derecho de detenerlo y de frenarlo. Y escuche bien lo que le voy a decir. Y hasta puede propiciar su propia muerte. ¿Me escuchó? En la iglesia de Corintio hay ejemplos de eso. Habían muchas personas que estaban tomando en poco lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. No le estaban dando el lugar que le correspondía. ¿Y qué había pasado? En la corte celestial había un argumento en contra de muchos feligreses de la iglesia de Corinto. Y claramente dice, plasmada en la Biblia, que había caído sobre ellos ¿qué? Enfermedades y finalmente ¿qué? La muerte. Porque el que no se afianza a la cruz del Calvario y no se afianza a la muerte de Cristo, va a tener que pagar con su propia vida. El que rechaza a Cristo, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es morir por usted, como usted no quiere aceptar eso, va a ser usted quien va a pagar con su propia vida. Entonces, yo no sé si me estoy dando a entender. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No habían perdido la salvación, pero obviamente el enemigo los estaba neutralizando. La iglesia estaba mermando, y eso le encanta a Satanás. Que la iglesia disminuya en su intensidad, que la iglesia disminuya en su fervor espiritual, y si es posible despacharlos antes de tiempo, mucho que mejor. Así que el enemigo te quiere ver muerto. No ande jugando. ¿Me escuchó? Porque en uno de esos juegos se te va la vida.
Si estás jugando, porque diciendo, no, si Dios me perdona, no, si, y estás con ese no es un argumento, ahí estás justificando tu maldad y tu predisposición de no querer cambiar. Ahí hay un problema serio. Eso habla de que tú necesitas nacer de nuevo. Porque vuelvo al punto, cuando uno ha nacido de nuevo, hay una simiente espiritual que se llama la nueva naturaleza, la divina, que te ayuda a repeler el mal, a odiar el mal. Entonces Jesús está precisamente interesado que le mandemos a Él argumentos precisos y legales con los cuales Él pueda defenderte a ti. Y esa es la forma, no con tu autojustificación, no minimizando tu pecado. No dice, ay, todo el mundo lo hace. Ese es un argumento que crees que va a servir allá. No. Repito, insisto, el argumento que tiene peso es cuando tú te humillas ante el trono de la gracia y dices, Señor, ten misericordia de mí, me humillo delante de ti, Padre. No me rasgo, Padre de la gloria, mi ropa, sino mi corazón. Ten misericordia de mí, pecador, ayúdeme. Conozco mi condición, sé que soy impotente de hacer lo bueno. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo. Cuando el Señor mira esa fragilidad tuya, cuando Jesús mira esa sinceridad tuya, créeme que es un argumento que pesa ante la corte. Mas cuando tú dices, Señor, borrón y cuenta nueva, me apropio de tu perdón, la sangre de Cristo me ha limpiado en esta hora, gracias, Padre mío, por mi perdón, sigo adelante, tuve una caída, pero sigo adelante, Padre. Cuando tú tienes esa actitud, allá hay alegatos. Allí es donde Jesucristo dice, ¿quién va a acusar a mi hijo o a mi hija si ya está cubierto bajo mi sangre? ¿Quién los acusará? ¿Quién los apartará de mi mano? Dice el Señor. ¿Se da cuenta, amado? ¿Cómo funciona esto de la justificación? Es algo maravilloso, no es algo que tú te lo hayas merecido, es algo que Dios te lo da a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sí, uno tiene que ser sincero con Dios y arreglar las cuentas con Dios, hombre. ¿Me escuchó? Si tenemos cuentas pendientes, hermano, no crea que Dios lo va a seguir consintiendo en esa situación y lo va a dejar seguir así. No. Si es hijo, lo va a detener en el camino y va a permitir que usted toque fondo. ¿Me escuchó? Si usted persiste, va a permitir Dios que toque fondo. Y hasta que esté tocando fondo, usted le va a pasar como el hijo pródigo. Hasta que tocó fondo, entró en sí. Entró en sí. Lamentablemente nosotros aprendemos por palo, no por experiencia ajena, no por palabra. Yo aquí puedo estar haciendo este argumento y tú estás, amén, qué bonito, qué lindo. Pero en la práctica es diferente. Usted se comporta diferente. Pero cuando le viene el cinchazo, ahí dice, ay, si es cierto lo que decía el predicador. Ya cuando tiene la gran marca ahí, ¿verdad? Pero así somos, hermano. El salmista dice, Señor, que no sea como el mulo y el burro, que necesitan ponerle rienda para que te obedezcan. Pero lamentablemente así somos muchos, burros y mulos. Y perdóneme, pero no se lo digo yo, aquí la Biblia lo dice, ¿sí o no? Y así opera Dios. Cuando tú eres un hijo, lo que va a hacer el Señor, bueno, como no quiere entender por las buenas, ¿ve? Le he mandado profetas, le he mandado palabras, le he mandado sueños, le he mandado advertencias y todavía en las mismas. No, digo, que descienda. Que descienda. Ya cuando está en el fango, deseando comer algarrobas del mundo y que no le están dando nada, ahí entra
encuentra la razón. Ahí vuelven en sí. Ay, es en la casa de mi padre todo hay. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Volveré. Arrepentimiento y conversión. Volveré a la casa de mi padre. Y ciertamente el padre lo estaba recibiendo, ¿verdad? Y hubo restauración. Pero el hijo ya venía todo aporreado. A veces en las cortes celestiales, ante los alegatos de Satanás, dice el Señor: realmente yo no puedo hacer más nada por mi hijo ni por mi hija. El abogado se queda mudo. Entra un proceso disciplinario fuerte, ¿verdad? Y esos agentes disciplinarios, no crea usted que vienen de la mano de Dios. Son agentes mandados por el acusador para emitir sentencia. Ahí en donde entran las perturbaciones, las desviaciones, las depresiones, o sea, situaciones duras y difíciles en que a veces el cristiano se mete. ¿Por qué razón? Porque no ha querido comprender. Y allá la corte celestial ha estado atada porque definitivamente el fiscal ha tenido argumentos con los cuales ha podido proceder en contra de nosotros. Y por eso es que vemos cristianos atados, amargados. Vemos cristianos, hermanos, que están perdiendo su destino, su sabor, su propósito, su destino divino. Viven el cristianismo como vivir cualquier otra cosa, ¿no? Como un club social, ¿no? No es así la cosa, hermano. Entonces se llega en esos extremos. Por favor, amado, no llegue a ese extremo. No le dé un alegato muy contundente al enemigo para que lo ataque. Ya le estoy dando la forma como usted puede liberarse de eso. Usted puede liberarse de cualquier argumento, por muy veraz que haya sido el alegato del enemigo. Pero si usted se humilla, si usted reconoce su error, el Señor es poderoso para levantarlo, para restaurarlo, para que usted siga adelante. Pero es necesario que usted se humille para que lo levante. Pero si no se me está humillando, usted va a permanecer allí, hermano, y usted va a hacer el hazme reír de las huestes espirituales de maldad. ¿Me escuchó? ¿Y usted quiere eso? ¿Usted cree que no se reían de la condición del hijo pródigo después de ser el hijo del hacendado? Mira cómo está ahorita. Mira dónde está el hijo del fulano. Qué terrible, hermano. Que Dios nos ayude. Así que, amado, humillémonos en la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? En los tiempos de la acusación, donde el enemigo nos quiere ver pisoteados, donde el enemigo, si es posible, nos quiere ver en la tumba. Pero no le demos el gusto al enemigo. Procedamos también legalmente, hagamos las cosas derechas. Y yo le digo, todo va a salir bien. Puede ser que hayan consecuencias, evidentemente, del pecado, eso sí. Puede ser que hayan consecuencias de eso. Nadie está exento a recoger lo que usted ha sembrado. Pero que es perdonado, es perdonado. Que es restaurado, es restaurado. Aprenda la lección para no cometerla una vez más. Y siga adelante en el camino, siendo mejor creyente, mejor vecino, mejor obrero, mejor patrón, mejor vecino, mejor ciudadano. Ese es el propósito del evangelio. Así que, amado, Dios ha hecho provisión. Utilicémosla. Pero aquí hay un detalle. Cuando ve el enemigo que no ha logrado nada en la corte celestial, porque tú te has humillado, porque te has limpiado con la sangre del cordero y estás delante de él cubierto y no hay de qué acusarte, como dice Romanos 8, el enemigo no se queda así. El fiscal no se queda así. El fiscal tiene sus lacayos, demonios, y dice, bueno, si yo no logré detenerlo allí en la corte celestial,
manda a demonios que te empiezan a atormentar. ¿Sabes con qué? Con la conciencia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Allá estás perdonado, pero tú no te sientes perdonado. Y este sentir tuyo le permite a que el enemigo entre con acusaciones. ¿Quién te ha mandado a andar por tus sentires? Andamos por fe, no por vista. No es lo que tú sientes, es lo que Cristo ha hecho. Puede ser que tú no te sientas digno, pero si el Señor te ha perdonado, ¿por qué te sientes indigno? Pero es por culpa de que tú le estás creyendo a las acusaciones que el diablo te lanza. Como no logró nada el fiscal allá, viene el fiscal, se comunica con sus lacayos, con los demonios y dice: vayan a atormentar a esos cristianos que han caído en pecados. Yo no he podido detenerlos allá, pero yo sé una forma como detenerlos. Vayan, demonios, ustedes vayan y vayan a recordarles las cosas que hicieron. Y aunque perdonado y justificado ahí arriba, aquí abajo el demonio diciéndote: eres un hipócrita. ¿Tú crees que esa oración que hiciste logró el perdón? ¿Tú crees que ese lloro que tuviste y ese moco tendido ahí, Dios lo miró? ¿Tú crees que Dios te perdonó? ¡Qué hipócrita sos si vos no tenés perdón! Si Dios ya no te ama. Si vos eres lo peor de lo peor, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no encajas aquí. Vete de aquí. Salte de aquí. ¿Quién está haciendo eso? Demonios. Demonios. Pero todo es que producto de la frustración de un fiscal que no pudo detenerte ahí arriba. Pero que a través de sus secuaces te quiere detener a través de una conciencia culpable. ¿Sí o no? Y hay muchos cristianos sinceros, hermanos, que cometieron sus pecados, cometieron errores, ¿verdad? Pero se levantaron. Pero no me van a dejar mentir que a veces están en el servicio y está una voz diciéndote: ¿te acordás lo que hiciste? Mira para allá. Allá está la persona que le hiciste esto, que lo dañaste, que lo perjudicaste. Mira para atrás. ¿Te acordás lo que hiciste el año pasado? Lo sinvergüenza que fuiste. ¿Cómo te subiste al altar así? Y el problema es que cuando empezamos a escuchar la acusación, en vez de reprenderla, le empezamos a creer. Y se vuelve en algo, hermano, como una sentencia que se debe de cumplir en nosotros. Fíjese, la acusación se convierte en una sentencia que se debe cumplir en nosotros. Por eso es que nos sentimos y decimos: no valgo nada, soy indigno del perdón, soy torpe, soy inútil. Lo cual te lleva ¿a qué? Al estancamiento, a la derrota, a la apatía, a que tú te aísles. Lo que no se logra allá en los cielos, muchas veces el enemigo lo logra aquí en la tierra, porque usted deja de andar por fe y le empieza a prestar atención a las prédicas de los demonios, a la conciencia culpable. Suelte el pasado, amado. Suelte el pasado. ¿Me escuchó? Sea libre de eso. La palabra del Señor dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo me imagino muchas veces al apóstol Pablo predicando y de repente un demonio susurrándole: Pablo,
qué hipócrita sos. ¿Te acordás cuántas veces sacaste a los cristianos de tu casa? ¿Te acordaste cuántas veces perseguiste a esos cristianos? Y aquí tú te estás dando golpes de pecho y hablando de amor fraternal cuando tú eras uno que asesinaba a los que dices amar ahora. ¡Qué hipócrita eres! ¿Usted cree que Pablo no tenía ese problema y esos ataques? ¿Sabe por qué se lo digo? Que sí tenían esos problemas de ataques. Así, cuando él dice: una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que decía eso? Porque sabía que su pecado era muy duro, muy sucio, muy feo, y el enemigo se encargaba de restregárselo en su cara. Pasó muchos años, hermano, que la gente no creía en Pablo. Pasaron mucho tiempo donde Pablo no gozaba de credibilidad en la iglesia, porque era un hombre cruel y duro. ¿Y usted que durante esos años la pasó chévere, Pablo? No, él era un hombre perdonado, obviamente, pero acusado y atormentado en la tierra, pero lo superó. Por eso es que escribió magistralmente esas palabras tan bellas que dice, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Olvido lo que queda atrás. Y eso es lo que usted tiene que hacer, amado. Las cosas viejas pasaron. Deje de revivir a los muertos. Deje que descansen en paz, si es que descansan en paz. Déjelos ahí enterraditos. Ya no habrá heridas. Si hay cicatrices, ya no las habrá. Perdónese usted, porque el cielo ya lo perdonó. Perdónese usted. ¿Me escuchó? Y por último le voy a decir una cosa. No solamente son los demonios los que nos atacan aquí con acusaciones, sino que a veces hasta nosotros mismos, hermano, nos convertimos en acusadores, nos convertimos en fiscales de nuestros propios hermanos. Y yo les voy a recordar una cosa: puede ser que usted sea un acusador, pero el juez justo es Jehová, y Él es el que da el veredicto al final. Pero hay personas, hermano, dentro de nuestras filas, que cuando hay cristianos que han caído y se han levantado, está en nuestro recuerdo y se los hacemos ver. Bueno, mire usted con qué solvencia moral me habla, que no se acuerda lo que hizo usted la vez pasada. Y claro que la gente se queda callada, ¿verdad? Y usted cree que es la forma correcta de proceder. Usted está... Mire, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero en ese momento usted es la encarnación del mismo diablo. Porque el diablo es el que acusa. Y usted, yo diablo, ¿cómo? Hermano, ¿acaso Pedro en un mismo momento Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, venido del cielo? En el mismo momento Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Tenga cuidado, hombre. ¿Qué lengua lo manipula a usted o lo controla a usted? ¿El cielo o el infierno? Pero hay personas, hermano, que tremendo, hombre, que en vez de ayudar, que en vez de restaurar a la gente, tratan de hacerles recordar de donde Dios los levantó y los sacó, y los quieren tener como humillados, como cristianos de nivel, de términos medios o de niveles inferiores, y que ellos se sienten mejores porque nunca han fallado. Bueno, solo eso se llama orgullo, y créeme que ese es el peor pecado que hay. ¿Sabe dónde nació el orgullo? Allá en el cielo y con Lucifer. Así que no minimice ese pecadito que usted tiene de sentirse mejor que otros cristianos, porque es el peor pecado de todos.
Pero hay muchos cristianos y lamentablemente hermanos que en vez de ayudarnos entre nosotros, y como dice la palabra, los más fuertes ayuden a los débiles, les ponemos cargas más pesadas y hasta nos montamos encima de ellos. No es así, hermano. Ese no es el amor de Cristo. Eso no es demostrar el amor de Cristo. Debemos de ayudar a esas personas. Debemos de restaurar a esas personas. Debemos de levantar a esas personas. ¿Y cómo la vamos a levantar? ¿Cómo la vamos a restaurar? Con nuestra lengua. ¿Me escuchó? Con palabras de edificación. Hermano, adelante. Siga. Confíe en Dios. No se detenga. Ánimo. Que el propósito de Dios en su vida se va a cumplir. Estas son las palabras que necesitan oír estos hermanos reincidentes. Estos hermanos que de repente son hijos pródigos que han llegado a las casas una vez más del Padre. Que encuentren a hermanos que quieran convivir con ellos y no aislarse. Que quieran comer a la mesa del Padre con ellos y no aislarse. ¿Me escuchó? Ese es lo que Dios quiere, hermanos, como iglesia, y que no nos convirtamos en agentes del mal que contribuyan en hacer sentir culpable a personas que Dios ya ha restaurado por su sangre. Y padre de familia, también tenga mucho cuidado. Si un hijo de ustedes, usted tiene muchos hijos y de repente hay un hijo que cae, nunca dígale: me avergüenzo de ti. ¿Por qué no puedes ser como tus otros hermanos? Más prudentes, más sabios. ¿Sabe lo que usted está haciendo ahí? El papel de un fiscal. Y con sus palabras lo está dañando, lo está marcando. Tenga mucho cuidado con eso, hombre. Usted no sabe el poder que tiene la palabra en la boca de un padre, en la boca de una madre para con sus hijos. Ese hijo que usted considera más débil y más impropio y todo eso que le cuesta más, necesita que le dé más atención, entonces mayor cuidado. Que usted le diga: papá, mira que este cipote el Señor me está sacando las canas verdes, padre, pero es mi hijo, lo amo. Así como tú me amas incondicionalmente, yo también lo amo incondicionalmente. No comparto lo que hace, pero lo amo porque es mi hijo. Ayúdame y deme la gracia, Padre Santo, para ayudarlo a salir de allí y poder contribuir a la restauración de su vida. Pero jamás usted como padre se vaya a poner a acusar a uno de sus hijos por algo que ha cometido, hermano. Porque ya mucha lucha tiene con los demonios para que usted también se levante. Ya mucha lucha tiene en las congregaciones por esos hermanos mayores que en vez de ayudar dicen: ¿y por qué lo tienes ahí haciendo fiesta cuando hizo eso, lo que hizo? Ya mucho tienen para que en su propia casa encuentren hostilidad y personas que no quieren ayudarlo a la restauración. ¿Ha quedado claro, iglesia? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Padre celestial, yo no sé cuántos aquí están luchando con la acusación. Yo no sé cuántos aquí están luchando con esa espada desenvainada del enemigo, la tentación y la acusación. Quizás han cedido a la tentación y ahora ha llegado la acusación con fuerza. Y hay un pleito ahí en la corte celestial en este momento por sus almas. Padre mío, que los que estamos aquí en esta tierra, Padre mío, que los que hemos cometido alguna falta, pues nos pongamos a cuenta ahora mismo contigo. Que nos humillemos si hemos hecho algo malo, que nos humillemos delante de ti, que te pidamos perdón y nos apropiemos de esa sangre bendita, y que esa actitud llegue como un alegato, como un argumento a nuestro abogado defensor, quien está intercediendo a favor de ellos, y pueda callarle la boca al fiscal que quiere verlos eliminados, que quiere verlos destruidos, que quiere verlos
totalmente, Padre mío, arruinados. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de esta gente. Ten misericordia, Padre. Permite que esta verdad les haya liberado y les esté liberando. Pero que es necesario que ellos hagan su parte. ¿Qué clase de argumento estás mandando en la corte celestial? El Señor pagó un precio muy alto por ti en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo pagó la deuda para verte a ti justificado, libre de culpa, libre de condenación. Pero también es una realidad que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa enquistada que quiere seguir atándonos, con las cuales luchamos. Hay algo con lo cual estamos luchando y no lo podemos dejar, porque estamos haciéndolo con nuestra propia fuerza. Dice el Señor: ya basta, permita que yo obre en tu vida. Ya no pelees con tus propias fuerzas, porque no es con fuerza ni con ejército, dice el Señor, es con mi espíritu como vas a vencer. Es a través del poder liberador de la palabra. Es a través del poder liberador del Espíritu Santo como tú puedes ser libre de cualquier vicio, de cualquier atadura, de cualquier ciclo pecaminoso. Pero tú debes de reconocer que tienes el problema y exponerlo, confesarlo y decirlo: este es mi problema, para que puedas ser libre. Tú no puedes ya guardarlo más en tu corazón. Quizás lo que tú necesites no es solamente una confesión a tu Dios, sino también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a una persona que quizás has dañado, has herido y lo has dejado estar. Pero es un derecho legal que tiene el enemigo contra ti para detenerte, para perturbarte, para destruirte, para destruir tus relaciones, para destruir tu hogar, para destruir tu relación como padre, como esposo. Tú le estás dando ocasión al enemigo porque te falta el valor de confesar y de encarar tu debilidad con la persona correcta. No solamente ante Dios, como hizo aquel hijo pródigo que dijo: Padre, he pecado no solamente contra el cielo, sino contra ti también. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Le confesamos al Padre nuestros pecados, pero resulta que quien hemos ofendido no es solamente a Dios, sino que hemos ofendido a nuestro prójimo. Hemos ofendido a nuestro hermano por algo que hemos dicho sobre él y se ha dado cuenta. Lo hemos herido, Padre de la gloria. Lo hemos denigrado y no nos hemos puesto a pensar el daño que nuestras palabras le han hecho. Aquí hay padres que necesitan pedirle perdón a sus hijos. Aquí hay padres que necesitan pedirle perdón a sus hijos, porque en un momento de ira se han levantado y han hablado cosas que han dañado y han marcado a sus hijos. Aquí hay hijos que necesitan pedirle perdón a sus padres porque le han faltado la autoridad a ellos. Siéntese, platique, dialogue, no le dé lugar al diablo. Siéntese con su familia, invierta tiempo. No solo de pan vive el hombre. La familia necesita un tiempo en el cual puedan convivir y puedan hablar y puedan exponer lo que hay en su corazón para mejorar sus relaciones. No parta del supuesto de que todo está bien, que a otros le pasa. A usted, dice el Señor, con usted estoy hablando. Es tiempo que nos humillemos ante Dios, pero también que reconozcamos nuestras faltas y que vaya aquella persona que le ha ofendido y le pida perdón.
Porque no crea que solamente usted tiene la razón, porque ese es un problema. Somos muy expertos en ver nuestros problemas, pero jamás vemos los nuestros. Como dijo un día el maestro, para poder ver bien y sacar la viga ajena de ese ojo, tú tienes que sacar la paja que hay en tu ojo. Si tú quieres sacar la paja del ojo ajeno, quita tu viga primero. A veces es más grande el problema que tenemos propio que el ajeno. Ay, santo mío, Padre santo. Cuántos problemas hay aquí, Señor, de soberbia, de altivez y de orgullo, que les están impidiendo aceptar y reconocer sus errores, y por eso están viendo sus familias destruidas. Padre santo, que ellos le pongan un alto a esta situación. Yo no puedo hacerlo por ellos, Padre. Yo he hecho mi trabajo en este momento, es poner tu palabra. Y yo confío que tu Espíritu Santo, oh Señor, va a hacer lo que para mí es imposible, que es cambiar el corazón de esta gente, si es que ellos lo permiten. Pero hasta aquí llego yo, Padre. Padre Santo, ayuda a mis hermanos. Hazle ver que tú quieres que ellos disfruten esa vida abundante de la cual tú les has prometido. Que ciertamente hay una naturaleza pecaminosa con la cual es inherente en nosotros, es parte de nosotros, pero tú nos has dado poder para vencerla a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Por eso es que el justo debe de vivir por fe y por el Espíritu. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, Padre eterno. Ten misericordia. Ten misericordia. Que esta hora haya una confesión no solamente ante ti, sino que yo sé que tú has puesto valor en tu pueblo. El problema es que muchas veces no ocupamos lo que tú nos das. Tú has dicho: yo no te doy espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces vaya y enfrente a esa persona a la cual usted le ha hecho daño, y sincérese con esa persona y dígale: he pecado contra ti, yo lo reconozco, yo he pecado contra ti, no solamente contra Dios, he pecado contra ti y estas son las razones, perdóname. Cuando usted hace eso, créame que se desata un poder celestial maravilloso que va a estar a su favor. Ese argumento llegará en las manos del abogado y le callará la boca al fiscal y será humillado, y se irá de la corte y se irá de ese lugar humillado, porque usted ha sido justificado por la sangre del Cordero. No hay de qué acusarle. El veredicto es que usted es justo, libre de culpa. Y si el cielo lo ha declarado así, no permita ni preste oído a los demonios que constantemente le estén recordando su vieja vida. Y si así sucede, recuérdale usted lo que le espera en el futuro, porque nuestro futuro no es la tierra, es el cielo, hermano mío. Pero el futuro de Satanás es el lago de fuego. Eso es lo que le espera a nuestro adversario, el lago de fuego. Cuando él esté insistiendo en recordarle su pasado, recuérdale a él su futuro, porque usted no va a estar allá en el mismo lugar de él. Usted va a estar allá en los cielos con el Padre Celestial. Usted va a estar en las moradas celestes. Padre eterno mío, ayuda a este pueblo. Libera, Padre Santo, en esta hora. Oh Padre de la gloria, que esas voces acusadoras caigan en el nombre poderoso de Jesús, que cedan. Que callen esas voces acusadores. Que ellos puedan taparle la boca en esta hora a través de la fe. Que no vivan de acuerdo a lo que oyen, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Te he declarado justo, te he perdonado. Perdónate a ti mismo, dice el Señor, y sigue avanzando. Déjate usar, porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera.
No creas que yo he cambiado mis planes contigo, dice el Señor. Mis planes de bien y de paz ahí están. Hay un futuro prometedor y de esperanza. Deja el pasado atrás y proyéctate a lo que está adelante. Prosigue la meta. Olvida lo que queda atrás. Rompe cadena. Rompe atadura. Que esa atadura de la acusación, que esa atadura de la acusación caiga en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que en el ambiente espiritual yo escuche cómo caen esas cadenas, cómo caen esas cadenas de la acusación. Esa atadura de la acusación ahora es suelta. Esa atadura de la acusación ahora es suelta en el nombre poderoso de Jesús. Crea, crea, crea. Eso es lo que el Señor le pide en esta hora. ¿Crees, hijo? ¿Crees lo que yo he hecho por ti? ¿Crees lo que te he dado? Vive por lo que crees, no por lo que sientes, no por lo que te dice el enemigo, no por lo que te dice el acusador. No permitas que esa acusación se convierta en una sentencia que tengas que cumplir, porque no es así, dice el Señor. Yo ya lo llevé en la cruz del Calvario. Mi Hijo pagó por ti. Ya no tienes por qué pagarlo tú. Ya está pagado. Disfruta la bendición y apropiate de la redención. Apropiate de la provisión. Apropiate de esa sangre que es viva y eficaz y que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. De todo pecado. Pero es necesario que te humilles. Es necesario que reconozcas que has caído, que te has apartado, que has querido vivir a tu manera y así no puedo obrar, dice el Señor. Necesito un corazón sensible a mi voz. Que no endurezcas, que no lo endurezcas cuando me escuchas. ¿Por qué lo endureces? No lo hagas, porque llegará un punto donde tu dureza será tan grande, donde esa dureza te apartará por completo de mí. Y ya no vas a poder escuchar mi voz aunque quieras. No lo permitas, porque yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor. Si para eso envié a mi Hijo, para que murieran en tu lugar, ¿por qué te empeñas en morir cuando yo te quiero dar vida y vida abundante? Alabanzas al que vive y reina. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Confiesa y arrepiéntete ya las obras antiguas. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a tu casa, donde el Padre te espera con los brazos abiertos. Y no le prestes atención a las voces acusadoras de Satanás. No le prestes atención a las voces acusadoras de tus hermanos mayores, porque ellos solamente acusan. Pero el juez ha dado un veredicto a tu favor, y es este: tú eres libre de culpa. No hay de qué acusarte. No hay de qué acusarte. No hay de qué condenarte. Has sido perdonado, dice el Señor. Gracias. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.